السلام عليكم. تمام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En sermones anteriores he hablado sobre las enseñanzas de que el santo profeta Sallallahu nos trajo con respecto a la expresión de gratitud, a la expresión de gratitud, así como sobre el ejemplo personal que dio al respecto. Hoy mencionaré cómo en esta época su ferviente devoto comprendió forma más elevada de esta gratitud y cómo la presentó en diversas ocasiones y a través de distintas referencias. Del mismo modo, también hablaré sobre su propia práctica, sobre cómo guiaba en este sentido a los niños de su hogar y sobre las expectativas que tenía sobre un Ahmadi. Todos estos aspectos constituyen principios rectores para nosotros en la actualidad. Al explicar la importancia y la sabiduría de agradecer las bendiciones de Dios Altísimo, el Mesías prometido Al-Islam afirmó: cuando una persona alcanza un rango elevado se vuelve arrogante, cuando precisamente en ese periodo puede realizar muchas buenas obras y beneficiar a la humanidad. Dios Altísimo dice en el Sagrado Corán: si sois agradecidos, ciertamente os concederé más favores, pero si sois ingratos, sabed que mi castigo es muy severo. Es decir, cuando Dios concede sus favores a una persona, ésta debe expresar gratitud por ellos y preocuparse por el bienestar de la humanidad. Pero si, en lugar de hacerlo, comienza a cometer injusticias, entonces Dios le quita esas bendiciones y le castiga. En una ocasión, el Mesías prometido Al-Islam dijo: lo primero y más importante es estar agradecidos a Dios, quien nos dio la vida, la salud, el vigor y la paz, y nos proporcionó los medios para la propagación de la fe. En realidad, la verdad es que si uno intentara enumerar estas bondades de Dios Altísimo, nos sería absolutamente imposible contar los favores y las bendiciones de Dios. En otra ocasión, el Mesías prometido Al-Islam afirmó: los musulmanes deben estar sumamente agradecidos a Dios, quien les ha concedido una religión pura, tanto en la teoría como en la práctica, de toda forma de corrupción, abominación y defecto. Si una persona reflexiona con atención y profundidad, descubrirá que en verdad solo a Dios Altísimo pertenecen todas las alabanzas y virtudes y que ningún ser humano ni ninguna otra creación es realmente, en el verdadero sentido, digna de alabanza y admiración. Si una persona observa libre de cualquier interés personal, le resultará evidente que quien sea declarado digno de elogio solo puede merecerlo si, en algún momento, cuando no existía nada material, ni se tenía conocimiento de ello, creó esas cosas. Otra razón podría ser que en una época en la que nada existía y se desconocían los medios y elementos necesarios para dar existencia a algo, preservarlo, salvaguardar su salud y mantener su vida, alguien proporcionara todos estos medios necesarios. O tal vez que, en un momento en que esta creación pudiera haber sido presa de multitud de aflicciones, alguien tuviera misericordia de ella y la protegiera. Más aún, alguien podría ser digno de elogio si, por ejemplo, evitara que se desperdiciara el esfuerzo de quien trabaja y otorga todos sus derechos a quienes trabajan.
Aunque aparentemente el cumplimiento de los derechos de un trabajador no sea más que una mera compensación, se puede considerar benefactor a quien además cumple íntegramente con los derechos de los demás. Estas son las diversas cualidades y, a menos que una persona las posea y ayude a los demás, no puede ser verdaderamente digna de elogio. Dijo estas cualidades del más alto nivel que pueden hacer que una persona sea merecedora de elogio y reconocimiento. Ahora reflexionad, ved que en realidad solo Dios Altísimo es verdaderamente merecedor de todas estas cualidades. Afirma que solo Dios Altísimo es merecedor de estas 3 o 4 cualidades que he mencionado. Solo Él posee estos atributos en su perfección. No existe ninguna otra persona en la que se encuentren estas cualidades. No existe ningún otro ser que posea estos atributos. Luego, llamando la atención sobre la expresión de gratitud de Allah por el renacimiento del Islam y el establecimiento del movimiento Ahmadiyya, el Mesías prometido al Islam afirmó: «Oh sabios, no os extrañéis de que Dios Altísimo haya hecho descender una luz celestial en este tiempo de necesidad y en medio de estos días de intensa oscuridad, designando a un siervo para el bien universal y enviándolo al mundo con el propósito de demostrar la supremacía del mensaje del Islam, promover la luz del mejor de la humanidad, del santo profeta sallam, ayudar a los musulmanes y a purificar su condición interior». Más bien, lo sorprendente hubiera sido que ese Dios, que es el defensor de la fe del Islam y que prometió permanecer para siempre como guardián de la enseñanza coránica, sin permitir jamás que se enfriara, se volviera inerte o se apagara, hubiera guardado silencio al contemplar esta oscuridad y la maldad, tanto interna como externa, olvidando aquella promesa que él mismo había afirmado con tanta vehemencia en su santa palabra. La bendición de Dios Altísimo ha enviado esta de acuerdo con su promesa, y no hay nada sorprendente en ello. Lo asombroso habría sido que Dios Altísimo no hubiera cumplido su promesa y que el declive del Islam hubiera continuado. Continúa diciendo: vuelvo a insistir, si hubiera algún motivo de sorpresa, sería que no cumpliera la profecía clara y explícita de ese santo mensajero sallam, en el que se afirmaba que Dios Altísimo seguiría suscitando al comienzo de cada siglo a un siervo de tal rango exaltado que reviviría su religión. Así pues, este no es motivo de sorpresa, por el contrario, en una ocasión para dar miles y miles de gracias y un momento para fortalecer la fe y la convicción. Así, vemos que hasta la llegada del Mesías prometido del Islam, al comienzo de cada siglo aparecieron mujaddis entre diferentes pueblos y que Dios Altísimo lo envió entonces como mujaddid del último milenio, otorgándole el estatus del Mesías prometido del Islam y Mahdi. Continúa: es una ocasión para darles miles de gracias y un momento para fortalecer la fe y convicción de que Dios Altísimo, por su gracia y misericordia, cumplió su promesa y no permitió ni un minuto de retraso en la profecía de su mensajero. No solo cumplió esta profecía, sino que también abrió la puerta de miles de profecías y milagros futuros. Con la llegada del Mesías prometido al Islam, Dios Altísimo cumplió muchas otras profecías. Afirma: si tenéis fe, sed agradecidos, postraos en señal de gratitud, pues habéis llegado a la época cuya llegada aguardaron fervientemente vuestros nobles antepasados hasta su muerte, y en cuyo anhelo innumerables almas partieron de esta vida. Los eruditos y santos musulmanes de antaño continuaron esperando la llegada del Mesías prometido al Islam, pero no pudieron presenciar su venida. Afirma que tenéis la fortuna de haber presenciado esta época, así que agradeced a Dios Altísimo. Ahora, está en vuestras manos apreciarlo o no, así beneficiaros de él o no. Proclamaré una y otra vez, declaración que no puedo evitar hacer, que soy yo quien fue enviado en el momento señalado para la reforma de la humanidad. Dios Altísimo cumplió esa promesa en mí, para que la fe vuelva a arraigarse firmemente en los corazones. Ojalá quienes se oponen a él y los musulmanes que no le aceptan comprendieran esto y al tiempo que expresan gratitud a Dios Altísimo aceptaran al enviado por él
y se unieran en el vínculo, en la unidad, para que pudieran salvarse de las dificultades por las que atraviesan los musulmanes hoy en día. Dirigiéndose a un buscador de la verdad, Mesías prometido al Islam declaró: Dad gracias a Dios, porque ha venido en nuestra ayuda precisamente en el momento de necesidad y ha establecido esta dispensación. Por lo tanto, os corresponde no malgastar esta generosidad que se os ha concedido, sino valorarla con respeto. Dad importancia a la ayuda y el socorro que se os ha brindado. Tened muy presente que sin el apoyo de Dios y a menos que Él capacite a alguien para hablar, ningún individuo puede exponer correctamente ningún asunto con toda la fuerza necesaria. Sin ello, una persona simplemente no puede encontrar los argumentos adecuados y es incapaz de hablar de manera eficaz. Solo cuando se cuenta con la ayuda de Allah se aceptan los argumentos. También se debe a la gracia especial de Dios que, mediante esta forma de exposición, aquellas personas que poseen en su interior la facultad de la bondad puedan reconocer a quien habla con el poder y la fuerza de Dios, lleno de Espíritu Santo. Es el favor de Allah que la gente pueda reconocer al enviado de Él. Por lo tanto, constituye una magnífica gracia de Dios Altísimo para que con vosotros, al haberlo conferido esta facultad y haberos dado ojos con los que reconocer la verdad. Dirigiéndose a los buscadores de la verdad, dijo: Estás buscando la verdad, así pues da gracias a Allah por haberte concedido este entendimiento. Hay muchas personas que se consideran grandes eruditos, pero carecen de conocimiento. Su oposición sigue aumentando, pero vosotros debéis estar agradecidos de que Allah os haya concedido entendimiento. Estos son favores muy grandes de Allah. Afirmó: si Él no os hubiera bendecido de esta manera, al igual que otros se cubren con velos y profieran insultos, vosotros también estaríais entre ellos. Por lo tanto, quienes le aceptaron son afortunados. Es la pura gracia de Dios la que os ha traído hasta aquí. Luego expuso el siguiente ejemplo. Fijaos en Mia Abdul Haq. Si la gracia de Dios no hubiera acudido en su ayuda, ¿cómo habría podido abandonar su vida de lujos? El tal Mia Abdul Haq mencionado aquí era Munshi Abdul Haq, residente de Kasur. En aquel entonces era estudiante y cursaba su licenciatura. Aunque era musulmán 3 años antes de que hiciera esta declaración, se había convertido al cristianismo. Tras leer al-Hakam y algunos de los escritos del Mesías prometido del Islam, escribió una carta al Mesías prometido del Islam manifestando su deseo de ver la verdad y la veracidad del Islam demostradas de forma práctica. Dijo que no había encontrado nada parecido en el Islam y que, por lo tanto, deseaba verlo demostrado en la práctica. El Mesías prometido del Islam le respondió por escrito indicando que fuera a Qadian y permaneciera allí durante al menos 2 meses. En consecuencia, partió hacia Darul Aman y llegó allí en 1901. Luego permaneció en compañía del Mesías prometido del Islam, especialmente cuando varios consejeros se habían reunido a su alrededor. Cuando decidió ir allí, varias personas le aconsejaron que no fuera a Qadian, incluso intentaron impedir que se marchara. Uno de ellos llegó incluso a insultarle, a pesar de que el uso del lenguaje ofensivo está prohibido en su religión y, en general, es contrario al civismo y a las buenas maneras. Sin embargo, a pesar de todo esto, la gracia de Dios prevaleció y atrajo hasta allí. Los medios para hacer el mal simplemente no estuvieron a su alcance. De lo contrario, si en aquel momento hubiera estado casado, el Mesías prometido del Islam dijo que podrían haber surgido dificultades debido a su matrimonio. Si se hubiera casado, podría haber tenido que enfrentarse a una prueba. Pero Dios le protegió en todos los sentidos. La gracia de Dios no surge repentinamente como algo nuevo, es decir, es la gracia de Dios que Él concede a quien favorece. No es algo nuevo. Más bien, cuando Dios otorga su gracia a alguien, le protege de todas las maneras. No penséis que meramente somos musulmanes. El Islam es una gran bendición. Valoradlo y dad gracias por ello. En esto existe una filosofía que no puede alcanzarse meramente pronunciando palabras. Llamarse a uno mismo musulmán no resuelve el asunto.
Uno debe seguir las enseñanzas, las acciones y los principios que exige el Islam, expresando gratitud por quienes poseen sinceridad y amor por el movimiento Ahmadiyya. El Mesías prometido del Islam afirma: en este punto no puedo continuar sin mencionar y expresar mi gratitud por el hecho de que la gracia y la benevolencia de Dios Altísimo no me han abandonado. Quienes forjan un vínculo de hermandad conmigo y entran en este movimiento que Dios Altísimo ha establecido con su propia mano, están adornados de una manera maravillosa con los matices del amor y la lealtad. No ha sido por ningún esfuerzo mío, sino por su propio favor especial que Dios Altísimo me ha regalado estas almas rebosantes de sinceridad. Está alabando a las personas sinceras que se han unido a la comunidad Ahmadiyya, afirmando que son almas rebosantes de sinceridad que han acudido a él. Entre estas personas sinceras que se han unido a la Ahmadiyya, mi corazón se conmueve ante todo al mencionar a uno de mis compañeros espirituales cuyo nombre, al igual que la luz de su sinceridad, es Nuruddin. Siempre ha contemplado con anhelo algunos de los servicios religiosos que presta por la causa de exaltar la palabra del Islam, gastando de sus ingresos lícitos, y he deseado que yo también pudiera ser capaz de prestar tales servicios, a pesar de que él mismo estaba haciendo tanto por la causa del Islam. Afirma que cuando veía los sacrificios de Hazrat Maulvi Nuruddin sentía un profundo anhelo y deseaba que él también pudiera prestar tales servicios financieros. Cada vez que contemplo el fervor de su corazón por apoyar la fe, se presenta ante mis ojos una imagen del poder divino, que muestra cómo él atrae hacia sí mismo a sus siervos. Con toda su riqueza, toda su fuerza y todos los medios a su disposición, permanece siempre dispuesto a obedecer a Dios y a su mensajero. Aquí el Mesías prometido está hablando de Hazrat Khalifatul Masih Awwal, primer califa del Mesías. Sé por experiencia y no meramente sobre la base de la buena opinión que él no dudaría en sacrificar en mi causa no solo su riqueza, sino incluso su vida y su honor. Si se hubiera permitido, habría sacrificado todo en esta causa y habría cumplido el derecho de la compañía física y de la asociación constante conmigo. Del mismo modo que cumplió el derecho de la compañía espiritual, habría continuado conmigo permanentemente. Cuando se escribieron estas palabras era alrededor de 1890, hacia finales de la década de 1890, en el libro de Farge Islam. Más tarde, Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin lo dejó todo y se puso al servicio del Mesías prometido del Islam, permaneciendo junto a él. Al mencionar los favores físicos y espirituales de Dios Altísimo bajo el atributo de ser el clemente del Mesías prometido del Islam, afirmó: es digno de inmediata alabanza y adoración del poderoso Señor que demostró su gran poder creando todas las almas y cuerpos mediante su mandato y decreto, sin ninguna materia ni sustancia preexistente, y que manifestó la señal de su gracia eterna, impartiendo conocimiento y perfeccionando la moral de todos los nobles profetas sin la mediación de maestro o mentor alguno. Es decir, los profetas que Dios envía también son enseñados por él, capacitados por él y reciben sus mandamientos. Afirmó: santo es Dios, el clemente y el benefactor, que nos dio a nosotros, pobres mortales, sin mérito propio alguno, todo cuanto necesitábamos para nuestro sustento físico. Él designó el sol, la luna, las nubes y los vientos para satisfacer nuestras necesidades espirituales. Envió la Torá, los evangelios, el Corán y todos los demás libros celestiales en sus momentos oportunos. Luego oró: infinitas gracias te sean concedidas, oh Dios, por guiarnos hacia el camino que conduce a ti y por salvarnos de los errores del pensamiento y de la razón mediante el envío de tus libros sagrados. Invocamos bendiciones sobre el jefe de los profetas, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, el elegido, sobre su descendencia y sobre sus compañeros. A través de él, Dios guió hacia el sendero recto a todo el mundo que había perdido su camino. Él fue el maestro y el benefactor que guió de nuevo sendero recto a las personas extraviadas, el benevolente, el compasivo que libró a la gente del shirk, politeísmo, y de la maldición de los ídolos, la luz y el difusor de luz que iluminó al mundo con la luz del Tawhid, unidad de Dios,
el sanador médico que capacita los corazones enfermos para transitar por el camino de la rectitud, el nombre hacedor de milagros que revivió a los muertos con el elixir de la vida, es decir, aquellos que estaban espiritualmente muertos, el misericordioso y compasivo que sufrió dolor y pesar por su umma, su comunidad estaba cayendo en declive y por su causa el Mesías prometido del Islam fue enviado en esa época y soportó una gran angustia por ella, el valiente y audaz que nos rescató de las fauces de la muerte. Dios envió primero al santo profeta Sallam para la reforma del mundo y luego envió a su verdadero servidor. Afirma con respecto al santo profeta Sallam es el valiente y audaz que nos rescató de los fauces de la muerte, el humilde y abnegado que inclinó su cabeza ante su Señor en total sumisión, es decir, el santo profeta Sallam, y aniquiló por completo su ser y creyente perfecto de la unidad de Dios y el océano de conocimiento que no se amedrentaba ante nada excepto ante la majestad de Dios y consideraba insignificante todo lo demás aparte de él. Y el milagro del poder divino que, a pesar de ser analfabeto, superó todos en conocimiento divino e hizo comprender a todas las naciones de los errores y equivocaciones que padecían. Esta es una descripción del santo profeta Sallam. El Mesías prometido Sallam dio primero los ejemplos de la Torá y el Evangelio para los pueblos que habían sido guiados a través de esas escrituras, pero posteriormente la corrupción extendió por todo el mundo. Fue el santo profeta Sallam a quien Dios Altísimo envió a través de quien hizo volver a las personas a su Creador. सही रास्ता नजर आया, लेकिन उसके बाद फिर दुनिया में जो बिगाड़ पैदा हुआ El Mesías prometido, el Islam, suplica a continuación, oh Señor de todos los mundos, está más allá de mis posibilidades ofrecerte gratitud por todos tus favores. Tú eres el más misericordioso y compasivo y las albricias que me has concedido son innumerables. Perdona mis pecados, no sea que acabe arruinado. Llena mi corazón de un amor sincero por ti para que pueda recibir la vida. Cubre mis faltas y permíteme realizar obras que conviertan en la fuente de tu complacencia. Busco refugio en tu noble rostro. No sea que tu castigo caiga sobre mí. Ten misericordia y sálvame de las calamidades de este mundo y del más allá. Porque toda gracia y compasión están en tu mano. Amén y de nuevo amén. Luego el Mesías prometido, el Islam, escribe: 1000 veces gracias se deben a ese Señor noble que nos ha otorgado una religión que proporciona un medio para conocer a Dios y temerle como nunca se ha presenciado en ninguna otra época ni en ningún otro momento. Y miles de bendiciones sean sobre ese profeta, libre de pecado, a través del cual entramos en esta religión santa, y miles de misericordias sobre los compañeros del santo profeta Sallam que regresaron a este jardín con su sangre, que regaron este jardín con su sangre. En otra ocasión, el Mesías prometido del Islam dijo: aquellos que son veraces y justos a los ojos de Dios siempre han soportado sufrimientos y manos por la boca de los ignorantes. Aquellos que son justos y veraces a los ojos de Dios Altísimo, que están verdaderamente vinculados a su fe y son fieles a Dios Altísimo, sufren daños a manos y por la boca de los ignorantes, tal y como los ahmadíes también están sufriendo en varios lugares en esta época. Dado que ha sido la práctica eterna de Dios desde los tiempos más remotos que esto sea así, si nosotros también soportamos algún daño, ya sea de nuestra propia gente o de extraños, debemos dar gracias y regocijarnos por haber demostrado ser al menos dignos a los ojos de ese verdadero amado, de ser hechos sufrir en su camino. Si estamos sufriendo en el camino de Dios Altísimo, pero esto también es nuestra buena fortuna y debemos regocijarnos y dar gracias a Dios, porque solo aquellos a quienes Dios Altísimo aman soportan el sufrimiento en su camino y son perseguidos. Así pues, soportar el sufrimiento de esta manera es de hecho nuestro propio honor. Pero cuando contemplamos el otro lado, que ciertos enemigos de la fe, mediante sus mentiras, no se contentan simplemente con causarnos aflicción, sino que también sumen en la confusión a personas desatentas y desinformadas, consideramos que en tal caso es nuestro deber proteger a esas personas desprevenidas de la confusión en la medida de nuestras posibilidades.
Es decir, también debemos explicarles la realidad y exponer todos los males que estos enemigos cometen para dañar a las personas. Proteger a las personas de la confusión no significa que nosotros mismos debamos comenzar y utilizar el mismo lenguaje vulgar que emplean nuestros oponentes y descender a los malos modales. Más bien, permaneciendo dentro de los límites de la enseñanza islámica, debemos responder a su falsa propaganda y sus acusaciones calumniosas. Esto es algo que cada uno de nuestros predicadores también debería tener en cuenta. A veces, el responder a las objeciones de los críticos, nosotros mismos expresamos cosas de tal naturaleza que dan al objetor ocasión para cuestionar nuestros estándares morales. Nuestros principios morales deben ser extremadamente elevados. De hecho, sin duda, debemos decir la gracia, pero permaneciendo dentro de los límites de la buena conducta moral. No debemos adoptar el mismo lenguaje de que ellos. El Mesías prometido, Islam, afirma: este humilde no puede agradecer suficientemente los favores de Dios, Dios Altísimo, pues en este momento en que se me declara infiel y de todas estas direcciones se alzan las voces de los clérigos de esta época diciendo: tú no eres un creyente. Llega de parte de Dios, gloriosa es su majestad. Esta llamada, se me ha ordenado y soy el primero de los creyentes. Por un lado, los clérigos dicen de alguna manera desarraigada a este hombre, por otro, llega la revelación. Ellos aguardan con expectación que se te sobrevengan desgracias en su lugar. Un mal giro de fortuna les sobrevendrá a ellos. Al final, este será el efecto, el resultado de si Dios quiere. Por un lado, se están esforzando por deshonrar y humillar por completo a este hombre. Y por otro, Dios promete: quien busque deshonrarte, yo lo deshonraré. Dios es tu recompensa. Dios te concederá tu majestad. Por un lado, los clérigos escriben edicto tras edicto, declarando que creer en este hombre y seguirlo convierte a una persona en infiel, mientras que, por otro lado, Dios Altísimo enfatiza repetidamente en su revelación: si amáis a Dios, seguidme, Dios os amará. Dios Altísimo también le había dicho esto al Santo Profeta Sallam, y siguiendo al Santo Profeta Sallam, Dios Altísimo le ha dicho lo mismo a su verdadero siervo, porque solo Él es el verdadero y ardiente amante del Santo Profeta Sallam, y aceptarle supone prestar una obediencia perfecta al Santo Profeta Sallam, puesto que Él no es su siervo perfecto y obediente. En resumen, todos estos clérigos están luchando contra Dios Altísimo mismo. Veamos ahora a quién pertenece la victoria. Por la gracia de Dios Altísimo, la comunidad está progresando gradualmente. El crecimiento de la comunidad constituye una respuesta más que suficiente para estas personas. Ojalá tuvieran un poco de sentido común y algo de vergüenza. El Mesías prometido, el Islam, afirma: en este momento no puedo dejar de expresar mi agradecimiento, así como Dios Altísimo, en apoyo de nuestro Santo Profeta Sallam, me hizo rendir cuentas a los incrédulos mediante su revelación y le declaró que mi profeta posee una conducta de tan elevada calidad que no tenéis poder alguno para señalar ningún defecto o fallo en sus últimos 40 años de vida. Pese a que vivió entre vosotros día y noche durante 40 años, tenéis tampoco el poder de encontrar siquiera una pizca de culpa en su noble familia, que es una familia de nobleza, pureza, soberanía y eminencia. Entonces, reflexionad: una persona que pertenece a una familia tan exaltada, tan pura y tan noble, y cuyos 40 años de vida, vividos ante vuestros propios ojos, dan testimonio de que la falsedad y la mentira no forman parte de su forma de ser. Dadas estas excelencias, cuando además está mostrando signos de celestiales, cuando el apoyo de Dios Altísimo está manifiestamente con él, y cuando ha traído una enseñanza frente a la cual vuestras propias creencias resultan totalmente inmundas, impuras y empapadas de politeísmo. Después de todo esto, ¿qué duda os queda en la mente acerca de la veracidad de este profeta? A continuación, en lo que respecta a responder a los detractores del Islam, afirmando que el Santo Profeta Sallam no es un profeta verdadero y un auténtico
y auténtico que vino de Dios Altísimo y proporcionó los medios para que el mundo se uniera a Dios Altísimo. El Mesías prometido de la Islam se refiere a sí mismo y afirma: del mismo modo, Dios Altísimo ha hecho rendir cuentas a mis enemigos y a quienes me niegan, pues yo también soy el verdadero siervo del Santo Profeta Islam. A mí también Dios Altísimo me ha dado esta misma promesa. De esta promesa cita el Brahim Ahmadiyya y dice: en él hay una revelación que me concierne. Hay transcurrido ya 20 años desde su publicación y esta es la revelación. Es decir, decirles a estos adversarios: he vivido entre vosotros durante 40 años y a lo largo de este extenso periodo me habéis observado. Mi labor nunca ha sido una invención ni una falsedad y Dios me ha protegido de llevar una vida de impureza. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que durante un periodo tan prolongado, es decir, durante 40 años, se mantuvo a salvo de todo tipo de falsedades, fechorías y engaños y malicia, y que ni una sola vez mintió a ninguna de las criaturas de Dios, ahora en contra de los compañeros de su vida, inverte una mentira sobre Dios Altísimo, contra Dios Altísimo? Ya he descrito anteriormente muchos aspectos de su carácter, de los cuales desprende claramente que incluso sus adversarios solían elogiarlo, diciendo que nunca mentía si se comportaba tal o de cual manera. Por lo tanto, estas expresiones de agradecimiento mediante las cuales el Mesías prometido al Islam mostró gratitud por por las bendiciones de Dios Altísimo y expresó también sus sentimientos de agradecimiento hacia sus seguidores y ayudantes. Además de todo esto, también se esforzaba por inculcar a los niños importancia de gratitud en cuanto a cómo se comportamiento en casa. A este respecto, una narración cuenta que en cierta ocasión el Mesías prometido al Islam relató a los niños de su casa una historia de Hazrat Muslim Maud que había anotado para publicarla en el periódico Al-Hakam, y que era la siguiente: había un hombre calvo y un hombre ciego. Un ángel de Dios, tras adoptar forma humana, se acercó al hombre calvo y le preguntó: ¿qué deseas? El hombre calvo respondió: que me crezca pelo en la cabeza y que consiga riqueza y propiedades. Así pues, el ángel pasó a la mano de la cabeza por calvo y el poder de Dios le creció pelo. Además, le concedieron riquezas y sirvientes. Entonces el ángel se acercó al ciego y le preguntó: ¿qué deseas? El ciego respondió: que se me vuelva la vista, para no tener que ir por ahí tropezándome, y tener dinero para no tener que depender de nadie. El ángel le pasó la mano por los ojos y estos se iluminaron. Además, obtuvo riqueza y propiedades. Entonces, por orden de Dios Altísimo, ese mismo ángel se presentó con el fin de poner a prueba al ciego y al calvo bajo la apariencia de un mendigo, y dirigiéndose al calvo le pidió algo. El hombre calvo le respondió con dureza y de mala manera. Le gritó y le dijo: lárgate, hay un montón de mendigos como tú por ahí. El ángel pasó la mano por su cabeza y el hombre volvió a quedarse calvo. Le fueron arrebatadas todas sus riquezas y bienes y quedó nuevamente reducido a la misma situación de dificultad en la que se encontraba antes. Entonces ese mismo ángel disfrazado mendigo se acercó al ciego, que había recuperado la vista y se había hecho muy rico, y le hizo su petición. El ciego dijo: es solo Dios Altísimo quien ha concedido todo esto. Es su riqueza, tómala. Ante esto, Dios Altísimo le concedió al ciego aún más riqueza y bienes. El Mesías prometido al Islam dijo entonces: así pues, mis queridos hijos, vosotros también debéis recordar dar las gracias por las bendiciones que Dios Altísimo os ha concedido, valorarlas y no responder nunca a quien nos pida algo. Hacer obras de caridad es algo bueno y hay que dar a quien lo pide. Esto agrada a Dios y Él multiplica aún más sus bendiciones, aunque esto se extrae de un extenso hadith en el que se mencionan 3 tipos de personas. Él lo resumió para los niños y se le contó en casa en forma de cuento. Cuando el Ramadán coincidía con el invierno, el Mesías prometido al Islam expresaba su gratitud de una forma elegante y sutil, y así Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe que Maulvi Sher Ali Sahib le contó que en una ocasión el Mesías prometido dijo que también era una gracia de Dios Altísimo al habernos creado en una época en la que el mes de Ramadán coincidía con el invierno, de modo que el ayuno no nos causara grandes dificultades físicas y pudiéramos continuar con nuestro trabajo con facilidad incluso durante el Ramadán.
Maulvi Sahib solía decir que en aquella época el Ramadán caía en diciembre y afirmaba con humildad que había consultado el calendario de aquel tiempo. Esta es mi propia observación. Quizás sea Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib quien afirma que examinó el calendario de aquella época y que, según este, el Mesías prometido proclamó ser el Mesías en 1891, año en que el mes de Ramadán comenzó en el 11 de abril. Esto supuso, por así decirlo, el inicio de la regla del mes de Ramadán a la temporada invernal. Así, en 1892, el mes de Ramadán comenzó el 31 de 1893, el 20 de marzo, y a partir de entonces el Ramadán fue cayendo cada año de forma progresiva en los días de invierno. Cuando el Mesías prometido Alaihissalam falleció en 1908, el mes de Ramadán de aquel año comenzó el 1 de octubre. De esta manera, por así decirlo, todo periodo de la misión del Mesías prometido transcurrió en unas circunstancias tales que los ayunos de Ramadán fueron cayendo en la estación invernal. Esto constituía un favor de Dios Altísimo propiciado por su decreto general, que el temperamento perspicaz del Mesías prometido reconoció como una bendición de Dios y que despertó en el sentimiento de gratitud. El Mesías prometido también solía dar gracias por el hecho de que la humanidad se beneficiara del trabajo de alguien. Así pues, al hablar de buenas obras relacionadas con el bienestar de la humanidad, las de Muslim Maud se refirió en una ocasión de la práctica de la medicina en relación a Hazrat Hakim Maulana Nuruddin Sahib. El tratamiento y la curación de enfermos son algo muy beneficioso y el Mesías prometido los valoraba enormemente. Una vez, cuando se mencionó en casa de Hazrat Maulvi Sahib, el Mesías prometido no dejó de repetir durante un buen rato: alabado sea Allah, alabado sea Allah. Y dijo que el propio Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Sahib era una de las bendiciones de Dios Altísimo, ya que gracias a él muchas personas pobres recibían tratamiento. Eran otros quienes recibían tratamiento, pero era el Mesías prometido quien daba gracias por el servicio que se prestaba a la humanidad y por el hecho de que aquellos seres humanos se beneficiaran de él. Esta era también su compasión por la humanidad y expresaba su gratitud incluso hacia quien aliviaba el sufrimiento de las personas, y también daba gracias a Dios Altísimo por haber dispuesto de medios para aliviar dicho sufrimiento. Si Dios quiere, en el futuro hablaré más sobre este tema. En este momento me gustaría recordar a algunos de nuestros miembros fallecidos y tras la oración también dirigiré oraciones fúnebres en ausencia. La primera de ellas es la mención de Hafiz Shabazz Ahmed Sahib, un misionero de la comunidad que prestaba servicio en la Costa de Marfil y que falleció el 18 de julio a causa de un paro cardíaco a la edad de 31 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. Por la gracia de Dios Altísimo, era Musi, deja atrás una esposa y una hija. En 2008 memorizó el Sagrado Corán. Tras graduarse en Jamia de la Universidad Teológica de Lenguas, en 2019 obtuvo un diploma en un año en lengua francesa por la Universidad de Null, tras lo cual cursó un máster en francés. Posteriormente fue destinado a Costa de Marfil. El difunto era un hombre de carácter sumamente sociable, hospitalario y alegre, dedicado al Jalifato, el servidor sincero de la comunidad que desempeñó de manera excelente las responsabilidades a las que había dedicado su vida. Desde hacía bastante tiempo impartía clases del Sagrado Corán por internet, enseñando en urdu y en persa la pronunciación correcta y las normas de recitación. Quienes escriben sobre él dicen que lo más destacable del difunto era su dignidad y su paciencia. Nunca fue una carga para nadie. Le apasionaba mucho predicar y a veces incluso organizaba reuniones de predicación en su propia casa. Mantuvo excelentes relaciones con personalidades destacadas y con la administración municipal. Buscaba constantemente nuevas formas de formar a los miembros de la comunidad. Nunca permitió que se creara distancia alguna entre él y el pueblo africano. En su región también llevó a cabo proyectos de construcción para la comunidad y con gran dedicación y mucho esfuerzo logró buenos resultados construyéndose mezquitas en diferentes lugares. Su esposa Sabika Sahiba afirma que era un buen misionero, marido y padre, además de piadoso y muy responsable. Una cosa que solía decir siempre: rezad por mí para que Dios Altísimo me permita prestar un gran servicio a la comunidad. Sentía un gran deseo de hacer algo importante por la comunidad, tenía muy alta estima de los fondos de la comunidad, estaba lleno de paciencia y tolerancia.
Por muchas dificultades o penas que tuviera que afrontar, nunca dejó que se notaran sus defectos. No había en él ni la más mínimo atisbo de enfado. Siempre estaba sonriente y alegre, hablaba con amabilidad y explicaba las cosas con cariño. नुमान कदीर साहब मुबल्लिग हैं। Numan Kadir Sahib, que es misionero, afirma que Hafiz Sahib era una persona de buen criterio. Cada vez que le consultaba sobre cualquier asunto relacionado con la comunidad, ofrecía consejos con una inteligencia tan notable que cualquier cuestión que pareciera difícil se resolvía con facilidad. Dios Altísimo le había concedido una gran capacidad incluso en su juventud. Shams Haq Sahib, un misionero, escribe que además de su relación con los misioneros mantenía también un vínculo muy estrecho con los misioneros locales, con sus vecinos y con los miembros de la comunidad. Muchas personas le mencionaban durante las reuniones, ayudaba discretamente a los demás en momentos de dificultad. Rafi Tabassum Sahib afirma que el difunto consideraba cada tarea de la comunidad como una responsabilidad propia. Siempre que se le asignaba un deber, lo cumplía, no solo como una obligación, sino como un acto de adoración. La puntualidad, la planificación, la responsabilidad y la sinceridad figuraban entre los rasgos más destacados de su carácter. मरहूम की खुसूसियत ये भी थी Otra cualidad del difunto, que era siempre que estaba pensando en nuevas formas de educar y formar a los miembros de la comunidad, se preocupaba por la formación moral y espiritual tanto de los jóvenes y los niños como de los mayores. Cualidad esta muy importante y esencial que debe poseer un misionero. नया खुसूसियत ये भी थी जो Otra cualidad destacada del difunto era su gran sinceridad, servía desinteresadamente y nunca hacía alarde de ello. No era de quienes buscaban la fama, sino el agrado de Dios Altísimo. Donde quiera que estuviera fuera destinado, se mantenía ocupado en el servicio de la fe. हमेशा Enseñaba a los niños a recitar el Sagrado Corán con la pronunciación correcta y lo hacía con gran amor. Muchos niños fueron alumnos suyos y lo recuerdan con cariño. A continuación mencionamos a Yarinaga Momini Sahib de Burkina Faso. Desempeñaba el cargo de Zaim del Majlis Ansarullah en su zona. En julio, जिक्र है mientras trabajaba en el campo de unos terroristas abrieron fuego contra él y murió mártir. ये बुकीना फासो के हैं A Allah pertenecemos y a él volveremos. Aceptó el Ahmadiyya, खेतों में काम कर रहे थे जुलाई के महीने की बात है इस दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग का निशाना बनाकर शहीद कर दिया aceptó el Ahmadiyya de 1989. 1989 में 1989 में इन्होंने बैत की थी वदूद Budud Sahib, un misionero, escribe जमात और खिलाफत से que el mártir era una persona sumamente sincera y sentía un profundo amor por la comunidad y el califato. Sentía un amor apasionado por el Sagrado Corán, un fuerte apego a la mezquita y un espíritu especial para el culto, la obediencia al califato y el servicio a la comunidad. Del mismo modo, Abdullah Yangani Sahib, un misionero local, afirma que era muy valiente, intrépido, sincero, recto, devoto del culto y afable sociable, reservado en sus palabras y un excelente trabajador que amaba y obedecía al califato. A menudo era el primero en llegar a la mezquita y se sentaba allí a recitar el Sagrado Corán. El misionero local añade que cuando pasaba por delante de su casa a la hora de Fajr, oía desde el interior el sonido de la recitación del Corán. अब्दुर्रहमान साहब रीजनल सदर Abdurrahman Sahib, presidente regional de esta zona, cuenta que जब भी इनको मैंने cada vez que le llamaba para realizar tareas de la comunidad, a pesar de su avanzada edad, acudía personalmente y siempre que había que realizar el Bokar Yamal traía consigo a sus hijos, नसाज भी होती se aseguraba de asistir a todas los jalsas de Ijtima, incluso cuando no se encontraba bien. Seguía participando en los programas de la comunidad. इसी तरह बालबो साहब मुकामी मोहल्ला में वो कहते हैं कि
शहादत से एक दिन कबल भी अपने चंदे के Amin Baloch Sahib afirma que él también vivía en esa zona y sabía que era asiduo en el pago de las contribuciones económicas. Del mismo modo, el respetado Balbo Sahib, un misionero local, cuenta que incluso un día antes de su martirio se había puesto en contacto con él en relación con sus contribuciones económicas y había expresado su preocupación por el rango de las mismas. Estaba imbuido el espíritu del servicio de la comunidad. Estas son precisamente las cualidades que han mencionado todos los que lo que han escrito sobre él. Le sobreviven 2 viudas y 13 hijos e hijas. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y su misericordia. La tercera mención corresponde al respetado Yahya Somore Sahib de Mali, falleció recientemente a la edad de 32 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. También es un mártir. Debido al terrorismo, la situación en Mali es difícil desde hace algún tiempo. Yahya Somore Sahib prestaba servicio en el ejército y estaba destinado en la aldea de Anefis, en la región de Gao. Se dice que el 4 de julio hacía mal tiempo y soplaban fuertes vientos. En ese momento le dijo a su oficial al mando que iba a comprobar cómo se encontraban los soldados que estaban de servicio. Cuando salió para comprobar cómo se encontraban las unidades que patrullaban contra los terroristas, estos atacaron y durante ese ataque Yahya Saib cayó mártir. Se ha escrito sobre él que el ejército había decidido ascenderlo el 22 de septiembre, día de la independencia en Mali, que también iba a recibir una medalla de honor. Además, estaba previsto que fuera destinado a una gran ciudad. Sin embargo, antes de que esto pudiera suceder, alcanzó el martirio. Su hermano Fodi Soumare cuenta que Yahya Soumare asistió al Jalsa Casalana en 2022. Durante el Jalsa, tan pronto como vio la imagen del Mesías prometido, se sintió abrumado por la emoción y experimentando una notable sensación de paz y tranquilidad. Durante el Jalsa, tras escuchar los discursos y estudiar la literatura de la comunidad, en particular la traducción de la filosofía de las enseñanzas del Islam al idioma local, su convicción se afianzó aún más. La postura racional e islámica de la comunidad musulmana ahmadía respecto a la yihad tuvo un impacto especialmente profundo en su corazón y en aquella bendita ocasión del Jalsa Salana juró lealtad y se unió a la comunidad musulmana ahmadía. कुरान तकरीर सुनने और जमाती लिटरेचर खुसूसन इस्लामी असूल की फ़िलासफ़ी के मुकामी ज़बान में तर्जुमे के मुताले से इनके यकीन में मज़ीद इजाफ़ा हुआ. Su esposa afirma que era un marido ejemplar, un padre muy cariñoso con su hijo y que se ocupaba de sus necesidades. Fue un gran apoyo para ellos en todos momentos difíciles. Sus padres dicen que mantenía con ellos una relación de gran amor y respeto. Solía llamarles con regularidad para interesarse por su bienestar, atendía sus necesidades e intentaba resolver todas las dificultades a las que se enfrentaban. Era un hijo muy obediente. El misionero responsable de Mali escribe que era un joven alegre y agradable, asiduo en el ayuno y en el cumplimiento de las oraciones, considerado con los necesitados, un excelente ejemplo tanto para los suyos como para los demás, fiel en el mantenimiento de los lazos familiares y una persona recta y sincera. A pesar de ser un nuevo converso, el difunto sentía una extraordinaria devoción en un profundo apego, reverencia y verdadero amor por la comunidad musulmana ahmadía, el Mesías prometido del Estado Islam y los califas. Su padre no era ahmadí. Sin embargo, tras el martirio de su hijo, al ver la amabilidad mostrada por la comunidad y la forma en que ésta se ocupó de todo, quedó profundamente conmovido por aquella solidaridad. Llevaba ya algún tiempo investigando sobre la religión y afirmó que se le habían revelado la verdad del Ahmadiyyat. Por este mismo motivo, decidió unirse a la comunidad. A continuación, cabe mencionar que el respetado Sir al-Haq Qureshi Sahib, quien ostentaba el cargo de Naib Afzal Jalsa Salana de Rabwa, también ha fallecido recientemente a la edad de 86 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. Por la gracia de Dios, era Musi, formaba parte del sistema del Al-Wasiyat. El Ahmadiyya llegó a su familia a través de su abuelo, Mia Qutbuddin Sahib, que fue compañero del Mesías prometido del Estado Islam
había visto en un sueño que el Mesías prometido al Islam ya había venido. Como consecuencia se desplazó a Qadian y juró lealtad ante el Mesías prometido al Islam. Su abuela también fue compañera del Mesías prometido al Islam. Dios Altísimo bendijo a su abuelo con dos hijos, Quraishi Fazle Haq Sahib y Quraishi Abdul Ghani Sahib. Ambos se dedicaron con gran devoción al servicio de la fe. A pesar de dedicarse a los negocios, siempre estuvieron dispuestos a servir a la fe. También desempeñaron un papel significativo en el desarrollo y la colonización de Rabwa, especialmente cuando comenzó la búsqueda de agua. En aquel momento se les encomendó la tarea de instalar bombas manuales y otros sistemas similares. El abuelo materno de Quraishi Sir al-Haq Sahib, Maulvi Muhammad Usman Sahib, también fue compañero. Más recientemente, Sir al-Haq Sahib desempeñó los cargos de Naib Nazir y Naib Afsar Salana. Comenzó a prestar servicio regular a la comunidad hace unos años, aproximadamente entre 15 y 20 años. Antes de eso, trabajó en el Departamento de Educación impartiendo clases en diversas escuelas superiores. También impartió clases en el TI Colegio Rabwa. Sayyid Qasim Ahmad Sahib afirma que con el fallecimiento de Sirul Haq Qureshi Sahib, todos los trabajadores de la oficina de Jalsa Salana sienten como si hubieran separado de ellos un colega, una persona venerable, profundamente comprensivo y compasivo. Siempre que se le asignaba una tarea, la cumplía con gran responsabilidad. Le sobreviven dos hijas y dos hijos. Uno de ellos, Kamarul Haq Qureshi Sahib, es misionero de la comunidad y presta servicio en el departamento de historia. Que Dios Altísimo le conceda el perdón y misericordia. A continuación queremos recordar al respetado Lawal Tayyib Sahib, un misionero local de la comunidad en Nigeria. También ha fallecido recientemente a la edad de 30 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. Por la gracia de Dios era Musi y formaba parte del sistema del Wasiyat. Durante los días de Jalsa Salana, mientras se realizaban los preparativos para la transmisión en directo, estaba reparando la antena parabólica de la mezquita cuando cayó de una escalera y resultó gravemente herido. A pesar del tratamiento, no pudo sobrevivir, sufrió una lesión muy grave en la columna vertebral. Le sobrevivían sus padres, su esposa y una hija de aproximadamente 11 meses. Finalizó sus estudios en Jamiatul Mubashirin en Nigeria en 2018 y fue nombrado misionero local. Era un misionero local muy humilde, activo y sincero. Cumplía cualquier responsabilidad de que la comunidad le asignara de la mejor manera, con gran diligencia, esfuerzo y sinceridad. Sus padres dicen que era un hijo muy responsable y que se preocupaba mucho por ellos y los servía. A pesar de sus limitados recursos económicos, siempre intentaba, en la medida de lo posible, satisfacer las necesidades económicas de sus padres. Su esposa afirma que, además de cumplir con sus responsabilidades en la comunidad, se adhería fielmente a las enseñanzas islámicas y a la guía del califato Ahmadiyya. Gracias a su excelente moral, sinceridad y amabilidad, era igualmente querido por los miembros de la comunidad, por otros musulmanes y por los no musulmanes. Munawwar Sahib, un misionero local, afirma también que poseía una moral excelente, tenía una gran paciencia y valentía y solía animar a los demás. Desde sus días de estudiante sentía un profundo deseo de servir a la comunidad. Incluso mientras yacía enfermo, a pesar de su grave lesión, su dolencia y su dolor, seguía interesándose por los asuntos de la comunidad y por la formación moral y espiritual de sus miembros. Que Dios Altísimo le conceda perdón y misericordia. El siguiente funeral es del respetado maestro jubilado Gafur Ahmad Sahib, que residía en Canadá. También había ejercido como presidente en un pueblo de Shangla Hill. También falleció recientemente.
A Allah pertenecemos y volveremos. Era asiduo en la realización de las 5 oraciones diarias, devoto del Tahajjud, oración voluntaria antes del amanecer, temeroso de Dios, sociable, profundamente apegado al califato y siempre obediente al sistema de la comunidad y al califato. Se preocupaba también de las necesidades de los demás y solía proporcionar discretamente ayuda económica a algunas personas. Participaba activamente en las contribuciones económicas de la comunidad y en otras iniciativas financieras. Escuchaba los sermones con regularidad y animaba a los demás a hacer lo mismo. Sentía un gran respeto por los trabajadores de la comunidad y por los consagrados de por vida. Le sobreviven su esposa, 3 hijas y 5 hijos, así como sus nietos. Uno de sus hijos, Naim Iqbal Sahib, es el amir responsable misionero de Fiji. Al encontrarse prestando servicio en el momento del fallecimiento de su padre, no pudo asistir al funeral. Que Dios Altísimo le conceda paciencia y fortaleza y que conceda al difunto el perdón y la misericordia. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله